Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, con el libro de Samuel, segundo libro, capítulo 3. Y esta narración que nos habla de Abner quiere el poder en Israel. Es decir, Abner, oye, pues se me abre la golpe de estado, pero directamente. Ñande Yeicuamo, Oiguria de Tamaña Mongueta, que Abner, él fue buscando sus estrategias. Ni por una peor Saúl le pone a su sobrino, es decir, al hijo de Saúl. Recordemos que Abner y Saúl son primos. Y entonces le pone al hijo de Saúl Isboset. Este nombre nosotros no conocíamos a este hijo de Saúl, pero con Angaña de Yeicuá. Y lo primero que hace Abner es buscarle a este hijo de Saúl, lo pone, y decíamos que lo pone simplemente como pantalla, porque el poder de facto tenían los militares, ¿verdad? O sea, tenía aquí el ejército, tenía Abner, y Abner siempre era mano derecha, confianza total de Saúl. Cuando muere Saúl, Abner se apodera de ciertamente del poder de facto. A pesar de que también seguramente que con Saúl, por lo menos así como él llevaba a Saúl todas las estrategias de guerra, bueno, siempre se le pone a Saúl como el ungido del Señor, etc. Bueno, pero Abner siempre estaba detrás de todo esto en cuanto al ejército, el poder de facto, como decimos. Y yo pienso que no hace falta hablar mucho ni dar muchas explicaciones, ya tengo pues ella esa en nuestro contexto histórico. Estaba ahí en la titeretente, como ñandeya eso para la fotografía, ¿verdad? Para la figuretilla de ñande, ¿verdad? Eso que fueron entrando en nuestros lenguajes modernos y actuales. Vean de irigo, ¿verdad? En la Biblia, pero para que nosotros podamos entender. Mientras duró, dice, la guerra entre la casa de Saúl y de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Fue consolidando su poder en la casa de Saúl. Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Isboset cuestionó a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? ¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre? De cierta manera, ya se nos presentó, ¿verdad?, que Abner estaba simplemente apoyando a un hombre títere, a un hombre débil, como Isboset, pero él era el poder detrás del poder. Y él, de cierta manera, va creciendo. Él, en popularidad, en fortaleza, en influencia, es él el que va a llevar adelante la casa de Saúl. Y entonces viene esta pregunta ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Tenemos esta pregunta. ¿Por qué te has acostado, verdad? ¿Por qué has llegado a la concubina de mi padre?
Es una acusación directamente que le está haciendo Ishbosheth aquí, en este caso, a Abner. Y es un crimen serio, es un crimen serio lo que está haciendo. Está tomando la concubina, está tomando la mujer nada más y nada menos que del rey. La de mi padre, le dice. Tomar a una concubina, en este caso del rey, era considerado tanto inmoralidad como también traición. Recordemos dos cosas aquí. Inmoralidad por una parte, pero es más fuerte todavía. Es la traición. Es la traición. Miremos un poco. ¿Qué significa aquí? ¿Se acuerdan que después, pero eso más adelante vamos a ver, que va a suceder lo mismo también con David, su hijo Absalón, ¿verdad? Le dice que se subía a la terraza frente a toda la gente y ahí entonces tenía relaciones con las concubinas de su padre, de David, con las concubinas del rey. Entonces, por una parte está bien, nosotros tal vez, ay, qué inmoral, que esto, que aquello. Inmoralidad, pero en la Biblia no es lo tanto la inmoralidad, sino que en la Biblia quiere subrayar el aspecto de la traición. Traición total. ¿Por qué? Y porque las concubinas del rey entonces significa la misma realeza y significa el mismo poder del rey. Si yo me adueño, ¿sí? Entonces, con una concubina, con Anne pertenece, entonces te estoy traicionando, estoy diciendo, vos no tenés ya el poder, sino que se coina de poder ver. Y entonces también, en nuestra sociedad hoy en día, viene a ser lo mismo, ¿entiendes? Viene a ser lo mismo. O sea, el significado que nosotros le damos. Haupea o en la ñona y no, mía lleva. Pea o mire, condie, pea o lo que sea, y entonces comienzan los problemas, pero ¿por qué? Y porque yo, entre comillas, vamos a decir, yo como rey, ya no tengo poder sobre estas concubinas. Entonces vos sos el que ahora tenés el poder sobre estas concubinas. El poder entonces ya no está en mis manos como rey, sino que está en las manos del que me está usurpando el mismo poder. No simplemente las concubinas, sino que me usurpa el mismo poder de facto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, retomamos la catequesis del ciclo jubilar Jesucristo nuestra esperanza. Hoy reflexionamos sobre el anuncio del ángel Gabriel a María. Su saludo comienza con una invitación a la alegría.
evocando el mensaje de los profetas al pueblo de Dios, pensando en la venida del Mesías. Después el ángel llama a María llena de gracia, indicando la presencia de Dios que habita en ella, y le dice que no tenga miedo, porque nada es imposible para el Señor. Pensemos esto, nada es imposible para el Señor. Finalmente, le anuncia su misión, ser la madre del Mesías, cuyo nombre será Jesús, que significa Dios salva. El anuncio de esta maternidad única lleva a María a discernir en su interior lo que le estaba pasando. En su corazón abierto y sensible, ella siente la llamada a confiar plenamente en Dios, aunque haya cosas que no comprende. Su colaboración con los designios del Padre en cada momento de su vida la convierten para nosotros en un ejemplo inestimable de escucha y disponibilidad de la palabra divina. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay algunos. Pidamos al Señor que nos enseñe a escuchar su palabra y a responderle con generosidad como María, transformando nuestros corazones en sagrarios vivos de su presencia y en lugares acogedores para las personas que viven sin esperanza. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñandeyarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Miramos esta narración en la que Abner dice quiere el poder en Israel. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner fue consolidando su posición en la casa de Saúl. Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Ishboset cuestionó a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre?
Abner se indignó con la pregunta de Ishbosheth y replicó: ¿por qué me tratas como si fuera un perro de Judá? Hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre Saúl, sus hermanos y sus amigos, y no quise entregarte en manos de David. ¿Y ahora me quieres regañar por causa de esa mujer? Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beersheba. Ishbosheth no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Nosotros ya decíamos que Ishbosheth es simplemente un fantoche aquí, ¿verdad? Entonces puesto por Abner, pero en el fondo, en teoría, lo maneja con todo el poder fáctico. Pero ahora, de una manera oficial, él está queriendo tomar este poder. Saúl tenía una concubina llamada Rispate, menciona esto. O sea, hoy que de peyo lao y de que Abner ahora es el que asume el poder. Esta era hija de Allá. Ishbosheth cuestionó: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Cuando le dice eso, le está queriendo decir: ¿por qué me estás quitando el poder? Al final de cuentas, de 20 la seguridad se proclama como rey. Con la concubina de mi padre, y eso quiere decir que por una parte, no tanto la inmoralidad, pero también podemos mirar el aspecto de la inmoralidad, pero sobre todo de la traición. Porque tomar a la esposa o a la concubina de un monarca, del rey, en este caso del rey Saúl fallecido, era apropiarse de su propiedad. Era apropiarse de su propiedad. En este sentido también es una inmoralidad, ¿verdad? No hablamos solamente de una inmoralidad de la sexualidad, ¿verdad? Sino que hablamos también de una inmoralidad en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo. Entra en el plano moral. Porque moral, ¿en qué consiste, queridos amigos? La moralidad consiste en el darnos cuenta, tenemos esa capacidad de darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, lo moral sería seguir el camino del bien. Porque esto está bien. Pero la inmoralidad, ¿qué sería? Y justamente el camino del decir esto está mal, y sin embargo seguimos. Y a eso también después, ¿verdad? En las reflexiones y los nombres, las palabras que nosotros le vamos dando, los significados, a eso se llama pecado. A lo inmoral se le llama pecado. Al ir detrás de aquello que está mal, le llamamos pecado, ¿entienden? Y el bien sería el camino de una realización del hombre, de la planificación de la familia, de la planificación de la comunidad. Bueno, y entonces, tomar a la esposa o la concubina de un monarca fallecido era apropiarse de su propiedad, y hacer una oferta por el trono. Hacer una oferta por el trono. Ahora, si pudiera parecer extraño que hubiera controversia debido a la concubina de Saúl, porque aquí le está cuestionando, va donde Rispa, que era la concubina de Saúl, ahora vos te estás acostando con ella. ¿Por qué te has acostado con ella? ¿Quién te dio el poder? En síntesis le está cuestionando Ishbosheth. Entonces se vio a mandata y con Amandai. Pero terminará el versículo 11, ¿verdad? Ishbosheth no podía replicar a Abner ni una palabra, porque le temía. Y yo pienso que entre nosotros también, ¿verdad? En nuestra sociedad actualmente, todos los que ganan un poder, pero porque son puestos por alguien o por una estructura, sea la estructura que sea, o una estructura buena o una estructura corrupta, la que sea. Cuando tiene poder sobre aquel que tiene que ser el tendotá, entonces estamos en el aspecto de la inmoralidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este viernes 24 de enero, en que recordamos también a San Francisco de Sales, el gran patrono de la congregación salesiana. San Juan Bosco lo eligió como su patrono por su dulzura y por su humildad. Queridos hermanos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, carta a los Hebreos, capítulo 8, del 6 al 13. Hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio sacerdotal superior al de los sacerdotes de Israel, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre las promesas mejores. Porque si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche: llegarán los días en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza, y yo me despreocupé de ellos. Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano diciendo: conoce al Señor. Queridos hermanos, qué hermosa esta carta. Los elementos históricos. En todas las homilías, en todas las Eucaristías, como el Señor nos llama continuamente. No tenemos que esperar solamente un novenario de la Virgen de Caacupé para escuchar las realidades de nuestro pueblo y de nuestra gente. Tenemos que escuchar todos los días, porque Dios se manifiesta en nuestro contexto histórico. Obeago la ñandella celebrará el primer misterio, 25 de diciembre, la encarnación. Pero ahora lo lindo es la promesa del Señor. Peñas en duro peñe es añañe por uno lleva ya guataja ya popes hoy potaja y pone ñande. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel, es decir, con nosotros, con nuestra nación, con nuestra vida y con nuestra familia. Pondré mis leyes en su conciencia y las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces nadie tendrá que instruir a nadie, porque llegó a panio. Y muchos de nosotros que pasamos por colegios religiosos, etcétera, etcétera, que estamos al frente de instituciones importantes. ¿Habéis socio? Ategu, naña aprende ya cuemba bebé. Porque hay mucha corrupción entre nosotros. Hoy especialmente por intercesión de San Francisco de Sales, que nos toque el corazón, la vida
y que podamos poner en práctica esas instrucciones que recibimos de parte del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 7 principalmente. Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Isboset cuestionó a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Es decir, aquí nos está situando, más bien nos está situando, queridos amigos, porque decíamos desde un principio que Isboset no representa tanto para Abner. Abner ya es el tío de Isboset, él mismo lo ha proclamado, lo llevó ahí, lo proclama como rey, pero apenas hoy no pena se lleva. Nosotros también dentro de nuestra historia teníamos o tenemos, ¿verdad?, personajes que de repente están allí, pero no es que responden al pueblo, no responden al pueblo, no responden. Aquí Isboset no responde a las tribus. Aquí Abner puede hacer y deshacer, Pero por otra parte, y ahí es donde el autor sagrado de a poquito nos quiere hacer entender que la fuerza verdadera y la que Dios quiere es aquella de Judá. Por eso es que David pregunta, primero ponando por Ñande Yara y potaba ina yupi, y potaba a una de las ciudades de Judá. Sí será, Judá será, hay potares goles. Bueno, móvala a Ñande Yara, elimínase, por favor, indica. Antes dejó será este dejó de brompe la hipotal la dejó a peña mañana pues no te. Y así, ¿verdad? O sea, David después obedece y está haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí con Abner te va mostrando todo lo contrario, que es la voluntad del hombre. Y claro que eso después destruye la comunidad, destruye a la propia humanidad, digamos nosotros ahora con nuestra terminología que nos corresponde. Entonces, mirar, entender, procurar, saber qué es lo que el Señor aquí nos está queriendo decir. Y por eso ahora viene el segundo elemento que es más fuerte. El hecho de que Abner se va y se acuesta, dice, o sea, la tiene como mujer, como concubina, a la misma concubina, a la que era concubina del rey Saúl. Y entonces por eso te dice, tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Rispa, hija de Ayá. Es a la cata. Quien sigue este tipo tiene mucho poder, imagínense. Isboset, que está en la casa real, Isboset, que tiene ahí las concubinas de su padre, una falta de respeto, pero no es luego solo eso, decíamos, el aspecto de la inmoralidad. El autor sagrado, sí, ciertamente también te va a hablar de la inmoralidad, que eso no se puede. ¿Se acuerdan que David también un poco le criticaba los mismos 6 hijos que tuvo David? Si uno pasa uno por uno los hijos de David, el primero luego que aparece ahí de los 6 hijos, el primero dice David tuvo varios hijos en Hebrón, el primero fue Amón. Y de Amón nosotros ya sabemos que violó a su media hermana, y fue asesinado por su medio hermano David, o sea, el hermano de su hermana. Después lo asesina Amón. Entonces, o sea, ahí vamos a ir. Entonces, para decir, cuando nosotros hacemos
algo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, siempre ñambe ahí, ¿verdad? Ñambe ahí el ambiente, ñambe ahí la sociedad. Nosotros pensamos y decimos, bueno, ñande ya se castiga porque se haya popea. En realidad somos nosotros los que estamos castigando a la persona o a la sociedad. Porque imagínense, si yo estoy robando a la sociedad, le estoy robando a mi pueblo, a mi gente. Si le robo, no sé, en el Ministerio de Educación, evidentemente que ¿dónde estoy robando? Y estoy robando a los educadores que tendrían que formarse. Gente que no se aplaza, ya aplaza más de la mitad, o ya aplaza paz y cuey. Que sí que, ¿y por qué eso? ¿Y por qué no estudia? ¿Y por qué no estudia? ¿Y por qué tiene que estar en 10.000 cosas? ¿Y por qué tiene que estar en 10.000 cosas? ¿Y por qué tiene que mantener su familia? Entonces, oye, por acá de aquí, no es que no tienen capacidad o que no quieren estudiar, sino que estamos mal organizados. Opera la ñandeña mañana ya, a ver cómo hacer verdaderamente para que las cosas funcionen mejor, ¿entiendes? Entonces los responsables finales entonces somos nosotros, ¿verdad? Pues uno de ya la responsable final hay un de castiga. No, el que se autocastiga somos nosotros, porque no respondemos, eso sí, a la voluntad de Dios, a la hoja de ruta que Él nos ha trazado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de deslizar durante todo el día por debajo de las puertas los últimos escritos redactados por él, en los que pregonaba la verdadera fe y refutaba con mansedumbre y amor los postulados protestantes de los calvinistas, como ya era su costumbre, siempre los deslizaba los papelitos. El padre Francisco de Sales, entonces, después de esa ingente labor, se adentró en el bosque esa noche decembrina de 1594 y se acomodó entre las estrías de la raíz de un árbol frondoso para resguardarse un poco del frío. Comenzó a orar fervorosamente, mas vencido por el cansancio, se sumió en un ligero sueño que al cabo de unos minutos fue interrumpido por los aullidos de una manada de lobos e inmediatamente se incorporó y trató de treparse, pero mientras más lo intentaba, más resbaladizo se tornaba el tronco recubierto de nieve, y cuando la jauría estaba a punto de abalanzarse sobre él, retrocedió atemorizada y se alejó gañendo. Entonces el padre Francisco de Sales pudo subir sin apuros, se amarró con su cinto a una robusta rama y allí permaneció el resto de la noche dándole gracias a Dios. A la mañana siguiente unos campesinos que pasaban por el lugar lo bajaron aterido y lo llevaron a una casa cercana en la que tardó varios días en recuperarse, lapso que aprovechó el padre Francisco de Sales para catequizar con la dulzura de sus sermones a los admirados lugareños, quienes se encargaron de esparcir la noticia sobre la extraña huida de los temibles lobos y encomiar la inigualable bondad del santo, rumor que le abrió todas las puertas. Y así logró la conversión masiva de los reticentes labradores calvinistas de toda la región de Chablais, en Francia. Francisco Buenaventura de Sales, nacido el 21 de agosto de 1567, en el castillo de Sales en Saboya, tomado de la mano de su madre, desarrolló desde muy temprano una profunda devoción a la Santísima Virgen, lo que de hecho fortaleció su precoz vocación religiosa, pero como su padre esperaba que mantuviera el prestigio de la familia en la administración pública, lo envió a París, en donde adelantó su instrucción básica en el colegio jesuita. De allí pasó a la Universidad de Padua, en la que se doctoró en Derecho Canónico y en Derecho Civil. A la par y discretamente se graduó en Teología
y perfeccionó sus conocimientos sobre los escritos de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín. Aunque con esa formación ya era apto para ser ordenado sacerdote, retornó a la casa paterna, acató la voluntad de su progenitor y durante algún tiempo ejerció su profesión de abogado, pero se negó a aceptar el cargo de senador y rechazó un ventajoso matrimonio que su padre le había arreglado. En cambio, accedió a la dignidad de deán de la Catedral de Chambéry, nombramiento que significaba tácitamente su ingreso oficial a la vida religiosa, decisión que su padre cuestionó, pero su resistencia fue vencida por la tenacidad de Francisco de Sales, quien poco después, en 1593, recibió la unción sacerdotal. Desde ese momento San Francisco de Sales comenzó a destacarse como un profundo orador que con el imán de sus palabras sencillas atraía a los diferentes y redondeaba la faena con la mansedumbre, dulzura y humildad de su personalidad. Jamás juzgaba a nadie, comprendía a todos. Su sonrisa permanente era un bálsamo para los espíritus rebeldes. Y los enemigos de la Iglesia se rendían mansamente ante sus amorosos y sólidos argumentos doctrinales. Justamente por eso San Francisco de Sales se ofreció como voluntario para catequizar a los agresivos calvinistas de Chablais, quienes en principio no solo lo rechazaron, sino que en 2 ocasiones intentaron asesinarlo, en vista de lo cual San Francisco de Sales se dedicó a escribir las afectuosas exhortaciones, las que deslizaba bajo los pórticos de las casas. Fue en esa época en la que se salvó de los lobos. Poco a poco las puertas se abrieron y terminó convirtiendo a todos los habitantes de ese territorio, labor que aprovechó el obispo Garnier para nombrarlo su coadjutor, y tras la muerte de este, San Francisco de Sales fue elegido obispo de Ginebra. A pesar de que esa ciudad estaba dominada por los calvinistas, se las arregló para administrar, reorganizar, fortalecer su diócesis, socorrer a los desvalidos, reverdecer la fe de sus sacerdotes y recuperar a los fieles perdidos en la herejía. En ese periodo, San Francisco de Sales conoció a la baronesa viuda Santa Juana de Chantal, a la que orientó como su director espiritual e indujo a la fundación de la Orden de la Visitación. Esa labor apostólica la reforzaba con una austera vida de oración, ayuno, meditación, y escribía constantemente textos que paulatinamente fueron ensamblando una portentosa obra en la que se destacan Controversias, que es una recopilación de los folletos con los que combatía doctrinalmente a los calvinistas y que metía bajo las puertas de Chablais. Coloquios espirituales, que es una compilación de las charlas que San Francisco de Sales dictaba a las religiosas de la Visitación. Introducción a la vida devota, también conocida como Cartas a Filotea, un compendio de la correspondencia que sostuvo con su prima política, la señora de Charmois. Luego escribió el Tratado del Amor de Dios, considerada su obra maestra, y que a decir del Papa Benedicto XVI es toda una suma, lo que llaman pues el estudio profundo de la teología. A más de esta admirable producción, dejó una valiosa colección de sermones y cartas apostólicas, pero no le alcanzó el tiempo para redondear su pensamiento, porque la muerte sorprendió a San Francisco de Sales a los 55 años, el 18 de diciembre de 1622. Fue canonizado en 1665 por el Papa Alejandro VII, declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1877, y desde que San Juan Bosco le consagró su obra, los miembros de su congregación adoptaron el apelativo de salesianos. Por eso, a partir de hoy, 24 de enero, día de la festividad de San Francisco de Sales, apliquemos en nuestra vida diaria su frase más sabia y hermosa que dice: la medida de amar a Dios consiste en amarlo sin medida. Nacieron. Así. Adiós. Adiós. Cuando el rush no para,
necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 3, los versículos que van del 6 al 11, ¿verdad? Aquí, sobre todo, nos centramos en este versículo 7. Saúl tenía una concubina llamada Rispa. Entonces nos cuenta todavía de la monarquía de Saúl. Ahora está con Isboshet. Las concubinas, recordemos que las concubinas siempre eran propiedad directamente de la monarquía, es decir, del rey. Y aquí, en este caso, podemos mirar el aspecto de lo que es, por una parte, el hecho de tomarle a la concubina del rey era algo que estaba moralmente hablando muy negativo. Es una gran inmoral. Bueno, vean la inmoralidad. Y tal vez eso también a nosotros nos suena más allá, todo lo que es la inmoralidad. Pero ya dijimos anteriormente y estuvimos reflexionando, la inmoralidad al autor sagrado que nos quiere mostrar. Porque tenemos que entrar en el contexto histórico de ese pueblo de que tomar la concubina del rey, adueñarse, apoderarse de la concubina del rey, quiere decir que yo le estoy sacando su propio poder. El poder es ahora mío, el poder fáctico, decimos nosotros. Fáctico quiere decir de hecho. Mala o mandago, a ver, la mandago, que se arecota la concubina del rey y de quien sea. Pues se la mandagina. ¿Entienden? Entonces, tenemos que estar muy atentos, que no se refiere simplemente a una inmoralidad, a pesar de que el usurpar el poder y sobrepasar el poder de las personas siempre ya es una inmoralidad. Tenemos que saber que la palabra moral se atiene a qué cosa? A la capacidad que nosotros tenemos de hacer el bien o hacer el mal. Discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿qué es la moral? La moral es cuando vos, reikua, ponao y ponatena y ahí, ya, pobre y bahía. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Y en el aspecto positivo de la moralidad es cuando hacemos, porque sabemos, discernimos, entendemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, y por eso que aquí esta situación se nos presenta directamente como una cuestión inmoral, pero sobre todo lo que más le interesa al autor sagrado es la traición. Porque se está apoderando de algo que no le pertenece. Así que, queridos amigos, nosotros cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de cosas equivocadas, estamos haciendo una gran inmoralidad. Eso es inmoral, robar, tocar las cosas ajenas, dentro de los mandamientos de la ley de Dios, etc. Pero no hay idea, sino que estamos traicionando lo esencial y lo fundamental de la organización de nuestra humanidad y la organización de nuestro cuerpo, que es la comunidad. BBC. Y ahí está. Ña traiciona. Estamos traicionando. La traición es lo peor, entonces, porque vos
te adueñas y te apoderas de algo que le pertenece al pueblo, a la gente, pero donde era purunde era moguais. Y entonces, cuando hablamos también de el aspecto que estaba prohibido para David, así como para cualquier monarca, cualquier rey, el hecho de que el Deuteronomio 17:7 es que le decía que no podía, por una parte, tener, dice, muchas mujeres, le decía. Eso es lo primero que le decía al rey. Pero ¿por qué le decía eso, queridos amigos? No es solamente por el hecho de una inmoralidad de la sexualidad, sino que siempre apuntaban a otros elementos que son los elementos también religiosos. Porque pene concubina, otra, te van a desviar del camino de Dios. Y eso es lo que después se va a acentuar mucho, cuando leamos del rey Salomón, que decimos que es el rey más sabio, pero sin embargo, más de 900 concubinas, dice la Biblia, nos habla, el libro de los reyes que tenía Salomón. Y dice que cada una le pedía que un templito, que un monumento para su Dios. Y claro, ahí entonces desvía el corazón de Dios, lo elemental y lo fundamental. Entonces, queridos hermanos, todo esto nos hace entender, leyendo la Biblia, dentro de la Biblia, podemos entender el contexto histórico que se vivía en ese momento y por qué el autor sagrado subraya tanto en estas cositas. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. San Damasco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Queridos amigos, estamos en el novenario de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Aquí tenemos la reliquia, la partecita de la carne de San Juan Bosco, una reliquia de primer grado, lo dice la Iglesia. Y ahora queremos hacer nuestra oración preparatoria para todos los días, queridos amigos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María Auxiliadora, Él dio esplendor a la Iglesia. Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Día tercero. La sonrisa de Don Bosco. Habitualmente el rostro de Don Bosco se mostraba sonriente, irradiando bondad y confianza. De allí ese magnetismo que atraía a cientos de jóvenes. Dicho magnetismo no era simplemente un fenómeno humano, era la profunda espiritualidad que se asomaba a sus ojos. Servía al Señor con alegría. Eso era todo. La santidad, decía constantemente a sus muchachos, consiste en estar siempre alegres, no obstante las diversas incidencias de la vida. Esta manera de ser santo fue la que entusiasmó a Santo Domingo, la obra maestra de Don Bosco, quien amaba repetir a sus compañeros: aquí hacemos consistir la santidad, en estar siempre alegres. La genuina alegría dibujada habitualmente en el rostro de nuestro santo, característica que no perdió
ni siquiera cuando el cansancio y los sufrimientos de sus últimos años agobiaban su recia personalidad. Todos aquellos que lo conocieron siempre guardaron el recuerdo de su maravillosa sonrisa. Florecilla, Dios te ama. Sonríe como Don Bosco. ¿Dices que no tienes nada que ofrecer? Siempre podrás brindar a lo menos una sonrisa. Hoy cantemos alegres, la fiesta del siglo ha comenzado. Estrechemos las manos, cantemos al santo de la juventud. Es el regalo que Dios nos envió. Él por nosotros su vida entregó. Don Bosco amigo, Don Bosco, Don Bosco amigo, Don Bosco, Don Bosco amigo, Don Bosco, Don Bosco amigo, Don Bosco. Él es nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra respuesta. Él nos pide llevar a los jóvenes su corazón. Mira, sus sueños ya son realidad. Todos tus hijos te quieren cantar. Don Bosco amigo, Don Bosco, Don Bosco amigo, Don Bosco, Don Bosco amigo, Don Bosco, Don Bosco amigo, Don Bosco. Ofrecemos un Padre Nuestro cantado y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco,
Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte el pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión, obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy
esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.